quienes no están muy familiarizados con el formato freelance, que yo llevo prácticamente ya varios años ejerciendo, y soy una especie de evangelizador de este formato, porque lo que en un comienzo fue como mal visto, o era algo muy extraño, muy ajeno. Por ejemplo, cuando yo conversaba con mi viejo, me decía que en su vida jamás escuchó esa palabra. Hoy en día no solamente una cosa, digamos, aceptada, sino que también es el futuro hacia donde tiende el trabajo. Entonces, me parece que es el momento, sobre todo con los cambios que estamos viendo, sociales, culturales, económicos y profesionales, para empezar, como digo, a evangelizar y a educar un poco sobre esto. Porque se tienen muchos prejuicios que vienen desde el desconocimiento o desde una idea un poco convencional de lo que es trabajo. Y algo que yo suelo pontificar mucho en redes sociales, quienes me siguen en LinkedIn podrán saber algo de eso, o a veces en Twitter. Así es que me parece que esta es la ocasión para hacerlo. Yo no sé si es que podemos pasar ahora de inmediato a mi... Voy a compartir pantalla para que entremos ya a mi presentación, ¿verdad? Cualquier cosa que tenga que ver con tiempo me dicen para tener noción de cuánto llevamos. Normalmente cuando uno trata de compartir tanto conocimiento se tiende a enredar o a hablar rápido, así que haré lo mejor posible para no caer en esos vicios. Bueno, Estamos atentos, Marcelo, así que cualquier cosita te avisamos y vamos a disfrutar acá y tómate, como lo dijimos, lo que sobra no molesta, porque la verdad que acá hay mucho conocimiento y queremos compartir y disfrutar de tu experiencia a lo largo de tu carrera. Ahora nos perfecto. dice el director que sí tira la pantalla completa, así podemos ver de mejor forma la presentación. A ver, Freelánzate. estoy haciendo ahora. Ahí Díganme si es sí, que se ve completa ahora, ¿verdad? perfecto. Perfecto. Ahí se está viendo la presentación, ¿ya estamos ok? Estamos ok, Marcelo. Todo tuyo a la Perfecto. audiencia, toda la suerte. Bueno, como pueden ver en el título, lo que esta es como la idea más clara de qué es lo que trato de hacer, que es promocionar este formato laboral, del cual voy a tratar de enseñarles en qué consiste. Como decía antes, se tienen muchos prejuicios que vienen normalmente desde del desconocimiento de lo que significa ser freelance, y creo que es el momento oportuno ahora para hacerlo, para empezar a sacar un poco de nuestra idea, o sea, la idea que se tiene como que esto es algo como un palo menor o un reemplazo o es una especie de, como suelo decir yo, es un desempleo de tiempo parcial. O sea, normalmente la idea que se tenía convencional de un freelance era una persona que todavía no tenía empleo. Entonces, en ese, en esa especie de tierra de nadie, empezaba a tomar diferentes proyectos y se decía como, bueno, entre que sale un empleo más estable, esta persona está haciendo como freelance. Esa idea es un poquito anacrónica. Ya podemos decir que pertenece al pasado. Y les iré contando acá un poco en base a mi experiencia cómo es, cómo funciona y qué beneficios me ha reportado a mí mismo en mi carrera. Vamos entonces con eso. Quiero ver si está perfecto. Esta es como una pequeña reseña que hago como siempre suelo hacer esta advertencia. Cuando a mí alguien me ponen al frente, alguien que va a darme una charla y me va a explicar un poco o me va a dar consejos de vida, quiero saber a quién le ha ganado. Así que esto es como un pequeño resumen de cuál ha sido mi carrera. Por supuesto, no es todo, en razón de la economía tuve que hacer también un resumen, pero para que se hagan una idea un poco qué es lo que hago, qué es lo que he hecho. Yo nací el año 76 en Arica, y prácticamente muy pequeño me vine a Santiago, que es donde he hecho buena parte de mi vida. Y eso también me da una perspectiva en términos de lo que es educación, de lo que ha sido también ver cómo funciona la industria creativa acá. Soy diseñador de la Universidad Católica, que como saben ustedes ha sido ya por varios años consecutivos una de las mejores universidades de Latinoamérica. Así es que tengo como también una noción más o menos objetiva de cómo funcionan las universidades. Me ha tocado dar charlas también en otras instituciones. Soy ilustrador profesional, eso es lo que hago yo. La verdad, yo ejercer diseño ha sido algo relativamente breve en mi carrera. Más bien yo me especialicé muy pronto en algo que es mi pasión y lo que siento que tengo mayor habilidad también, que está corroborado por logros objetivos, ¿verdad? Soy autor de Perfecto, que es esta cuenta en Instagram que es donde me siguen la mayoría de los que me conocen y fundamentalmente son del extranjero. Y esto empezó hace unos prácticamente un poco menos de 10 años, pero eso ha sido mi proyecto reciente y uno de los más exitosos en términos de alcance. Tengo ya 20 años como freelance, o sea, ejerciendo de manera autónoma, aunque también he sido, como digo ahí, asalariado, emprendedor, he sido consultor para instituciones de educación superior y básicamente conozco todas las veredas de lo que es los diferentes formatos laborales, así que eso también me permite una visión un poco más panorámica de cómo funciona el mundo del trabajo.
Mis clientes, como digo ahí, son en este momento casi 90% del extranjero, y pongo ahí esa palabra porque es la que mejor lo resume, o sea, tiene un alcance global ya. He tenido clientes de todo, como decían en la presentación, 5 continentes ya. Me ha tocado negociar con gente de Estados Unidos, de Europa, de China, de Australia, de África incluso. Fui durante 6 años director de Grafiscopio, que era una página donde veíamos básicamente el ejercicio profesional de profesiones creativas, y fue donde yo, o sea, ahí podría decir que es donde empezó mi acercamiento, o mi manera, fue como el principal trampolín para mí, para involucrarme en lo que son las carreras y la industria creativa nacional e internacional. Así que eso me permitió ver toda la parte que podríamos decir es el tras bambalina del ejercicio. Normalmente cuando pensamos en creativos o en diseñadores pensamos solamente en el producto, en el portafolio, lo que se ve así o lo que uno vende. Pero hay toda una parte detrás que es la que voy a tratar de resumir en mi presentación, que es el ejercicio profesional. También me tocó colaborar en la Política Nacional de Diseño y de Ilustración con el Ministerio de Cultura y de Economía hace unos años. Me llamaron también para en ese sentido asesorar. He sido docente en universidades privadas, en 2 universidades, años ya atrás, pero eso también me permitió conocer desde cerca cómo es la formación, con la que también tengo un punto de vista bastante crítico, debo decir. Y como decían antes, me ha tocado ya dar bastantes charlas en universidades, en institutos, en eventos tanto locales como internacionales. Y mis ingresos, esto es algo que no lo digo por presumir este dato, pero es importante saberlo porque se tiene también este prejuicio que los artistas son muertos de hambre. Digámoslo firme, las cosas son, se tiene esa idea, es una idea popular. Yo he llegado a estar dentro del top 5 del 5% de mejores ingresos del país. Eso significa que se puede, primero que todo, y también que esto es muy importante saberlo, de que si yo en este momento estuviera dedicado solamente al mercado local, al mercado chileno, probablemente jamás habría alcanzado ese estatus. Eso es una de las razones por las cuales insisto en la importancia de proyectarse internacionalmente, de que tu carrera apunte hacia allá, porque es la manera de poder, en ese sentido, empatar a lo que normalmente conocemos acá como buenos ingresos, y les iré contando más adelante. Esto es como un pequeño resumen de lo que ha sido mi portafolio, mi carrera, porque yo empecé trabajando para agencias. Lo que ven acá es una especie de potpourri o algo muy variopinto de lo que me ha tocado hacer. En principio yo no tenía un estilo definido, yo básicamente era una persona que me adaptaba a lo que me pidieran. Como se puede ver acá, empecé trabajando, por ejemplo, ahí a la esquina superior izquierda, trabajé para una famosa editorial de cómics norteamericana, IDW, me tocó trabajar para la revista Paula, que se ve también, para libros, la revista Poder, que tuvo presencia en casi toda América Latina, eh, y editoriales, por supuesto, también, Editorial Planeta, que es lo que se ve ahí también un personaje abajo. Entonces, lo que quiero decir es que yo al principio partí muy centrado en el mercado local, con el cual me fue bastante bien, pero como puede verse aquí, yo no tenía un estilo todavía definido. Básicamente era una persona, un mercenario. Me pagaban y yo lo que me pidieran lo hacía. Entonces, eso en todo caso fue súper importante porque el ejercicio profesional consiste también en la exposición a lo que te piden los clientes. Muchos de repente cuando empezamos en esto, a mí también me sucedió, somos como muy celosos de no contaminar nuestro estilo, nuestra forma de ser, lo que queremos hacer o hacia dónde queremos conducir nuestra carrera. Pero es súper importante exponerse a esto porque me enseñó a mí también a cumplir con parámetros objetivos. La gente te tiene que entender qué es lo que quieres decir y al mismo tiempo te están pagando. Entonces tienes plazos para hacer las cosas y eso te ejercita y de alguna forma te impulsa a que tienes que hacer las cosas bien y rápido, que es sumamente importante para, como digo, más adelante lo vamos a ir viendo, proyectar tu carrera. Enseguida, esto fue ya, como decía antes, hace unos 10 años, yo ya lancé un proyecto que era con personal y que partió de una forma como muy difusa y muy dispersa. Yo no tenía una idea todavía muy definida de qué iba a ser perfecto, o en qué iba a consistir o cuál era el estilo. Lo que sí sabía es que tenía que publicar de manera rápida para que mantener esta presencia en redes sociales, que como saben ustedes es como las personas son bastante desleales. Cuando ven que algo no tiene mucha continuidad, entonces se bajan, te dejan de seguir, entonces era importante publicar rápido. Y usando todo lo que yo había aprendido trabajando para agencias, empecé a desarrollar este estilo, donde quería contar un poco más mi discurso personal, la manera en que yo veo el mundo, sin ya tener el apremio o las limitaciones de lo que era un encargo para clientes. Y esto de pronto, porque al principio nadie me conocía, nadie me seguía como cualquier otra red social, pero de pronto esto despegó con un par de dibujos y desde ahí no bajaba nunca más.
ha sido solamente crecimiento y expansión del alcance de lo que yo he hecho. Como nunca lo conseguí, paradójicamente, trabajando para agencias, editoriales o marcas, que es algo que normalmente les pasa mucho cuando están partiendo, los recién egresados o los profesionales muy jóvenes, buscamos validación a través de marcas o clientes más o menos relevantes. Hoy estoy trabajando para Coca-Cola o qué sé yo, tal canal de televisión. Yo también lo hice. Pero después me di cuenta que eso tampoco me garantizaba mucho reconocimiento. De hecho, el trato no era mucho mejor. Siempre te ven como una especie de ejecutante. Pero cuando empecé a hacer esto, eso cambió radicalmente y empecé a hacerme un nombre ya como marca. Es algo lo que vamos a ver también adelante en mi presentación. Pero entonces Perfecto me permitió fue esta catapulta que me permitió llegar hacia un horizonte que nunca había alcanzado, quedándome solamente limitado al mercado local. Y como se ve acá el libro que aparece también en la pantalla, ese fue publicado por una editorial española. A mí me llamaron tres editoriales grandes, las más conocidas, que son Random House, Planeta y Oberón, y me quedé con esta porque me ofrecía proyección internacional, la mayor parte del mercado de Oberón es Europa, y al mismo tiempo una mejor paga. Pero eso también es súper importante porque te permite llegar digamos, a unos horizontes que no habrías alcanzado limitándome solamente al mercado local. Y además, como quienes me siguen se habrán enterado también, este año aparecí publicado en pantallas de la vía pública en la Gran Vía de Madrid. Entonces, imagínate ese espaldarazo lo que es para una carrera. O sea, te están viendo en una gran ciudad, muy turística. Naturalmente eso también atrae más seguidores, más clientes y otras oportunidades. Esto es parte también de lo que ha sido mi principal fuente de ingresos, que es dibujos a pedido para clientes que son seguidores de mi cuenta Perfecto. Lo que partió en un momento como algo yo lo hice de una manera bastante reticente, pero necesitaba generar ingresos, de pronto se convirtió en una tremenda fuente de ingresos que no paró nunca más, incluso casi llegando en mi caso al burnout, porque eran tantos pedidos que entraban y entraban, de que empezó esto a tener vida propia. Y se convirtió en un momento, como digo, en mi principal fuente de ingreso, al punto en que yo ya no necesitaba prácticamente tener encargos de agencia o productoras, y lo que yo hacía es que seleccionaba ya mis proyectos, estaba ya en condiciones de hacerlo. Por lo cual digo, haberme lanzado con lo que era un proyecto personal, le debo prácticamente toda la tranquilidad que he tenido financiera en este momento y también la proyección profesional que ha significado. Bueno, entrando ya a lo nuestro, para no extenderme demasiado en lo que ha sido mi carrera, siempre parto diciéndole a las personas cuando están estudiando o recién han egresado, tú tienes que saber el terreno que pisas. Cuando todos egresamos recién de la universidad salimos con una actitud un poquito voluntarista. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos cambiar el mundo y queremos centrarnos solamente en lo que nos gusta. Y a veces nos tapamos un poco los oídos, queremos hacer como vista gorda a lo que está sucediendo. Y eso creo que es bastante contraproducente. Lo que voy a hablar aquí, lo que pueden ver en esta lámina, no es para las personas desalentarlas en lo que sea su carrera, sino que es que tú tienes que saber cuál es el rayado de cancha en que estás participando. Por ejemplo, la situación, un poco de Chile y un poco también internacional. En este momento nosotros estamos con una inflación de un 4,2%. Como saben ustedes, la inflación es que tu dinero, lo que tú ganas, empieza a comprar menos cosas. Entonces, tienes que saber también eso, porque esto va a determinar cuánto tú vas a cobrar. Tienes que tratar de equiparar eso. Fíjense cómo estaba el año 2018, era la mitad de la inflación, 2,6. El crecimiento de Chile, que también tiene que ver con la empleabilidad, las posibilidades que vas a tener acá en Chile de tener un empleo o de que te requieran para pedirte algún encargo freelance, estamos en un 2,3%. En la época cuando yo, me acuerdo, partí en los 90, que es la época así como gloriosa, mediados de los 90, el crecimiento de Chile estaba cercano al 6%. Entonces imagínense, había mucho más dinero, mucho más encargos, mucho más proyectos. El desempleo actualmente está cerca del 8,7%, contra el año 97 era un 5%. Entonces, es una cifra que también ha costado bajar. Y eso también determina, por cierto, tus oportunidades de tener aquí, entrar a que te contraten a un trabajo como asalariado o bien que te lleguen proyectos. Tenemos en el caso de diseño de arte una alta sobreoferta, cercana al 68%. Quienes no sepan un poco de esto, les cuento que, por ejemplo, las carreras más solicitadas del área de medicina, ingenierías comerciales, están cerca del sobre el 90%. Imagínense, entonces, eso determina que hay muchas personas para pocos puestos de trabajo. La crisis de medios, quienes no las conozcan, probablemente no deben ser muy jóvenes, pero ya han desaparecido muchos medios de revistas, muchas productoras, muchos sitios web, entonces eso también impacta en lo que uno puede aquí en Chile acceder como proyectos. La cesantía en artes y entretenimiento se vio muy fuerte, muy agudizado por la pandemia, que estaba cercana al 20%, o sea, una, perdón,
cada 5 personas no tenía empleo de nuestra área. El mercado chileno es bastante enano, algo que yo siempre estoy sobre esto evangelizando en mis redes sociales, porque no hay que limitarse. Lamentablemente, nos guste o no, tratar de entrar al mercado chileno ya está muy capturado. Los cotos de casa están tomados por personas que ya se conocen, como todos sabemos, no estoy descubriendo la pólvora. Pero además, como indico ahí, el 50% de la población del país habita en la región metropolitana y la quinta región. Entonces es un mercado sumamente pequeño y además muy mezquino. Las personas que viven en regiones y que solo buscan encontrar aquí, como digo, empleo o proyectos en Chile, que viven en regiones, ven sus oportunidades bastante limitadas. Algunos tienen que necesariamente venir a Santiago o de manera transitoria o permanente para poder generar contactos estratégicos, si no, no tienen proyectos sencillamente, y me ha tocado verlo, o sea, lo estudié cuando estaba en Grafiscopio, personas que vivían, por ejemplo, en Puerto Montt o en las regiones más extremas, y prácticamente sus oportunidades o sus ingresos se reducían de manera muy significativa. La fuerza laboral de Chile es de 8.8 millones de personas, imagínense eso, o sea, menos que una ciudad grande como Ciudad de México, caemos varias veces, en nuestra fuerza laboral es muy pequeña. El ingreso medio de los trabajadores, la mediana, no el promedio, está en 500.000 pesos. O sea, eso es lo que uno realmente se da cuenta que gana la mayor parte del país. O sea, somos un país pobre en ese sentido. Duele decirlo, pero es bueno saber también que aquí vas a tener que, un poco, como suelo decirlo yo, vas a tener que ordeñar piedras para sacar, si es que quieres enfocarte en el mercado chileno. Y como decía antes, el 80% de la industria creativa chilena está centrada en la región metropolitana. Entonces, muy centralizado, eso también reduce las oportunidades. Todo lo que estamos viendo acá es parte de lo que es nuestro país. ¿Por qué yo insisto tanto en que tenemos que proyectarnos hacia afuera? ¿Qué es lo que se ve acá? En la siguiente lámina hablo un poco de lo que es el futuro, los nuevos escenarios que vamos a encontrar y que son una serie de oportunidades laborales, profesionales, con que nos vamos a proyectar entonces, que tenemos hoy en día, que habrían sido la envidia de nuestros antecesores. Me refiero a diseñadores, ilustradores, podían limitarse al mercado local. Yo recuerdo incluso una charla donde el famoso ilustrador, que en paz descanse, Renzo Pequenino, Lucas, decía eso, que por ejemplo en esa época, en comienzos de los 80, freelancear era prácticamente imposible, tenías que hacerlo por correo, el correo físico. Hoy en día es casi todo eh, por correo electrónico, entonces imagínense las oportunidades. Un estudio que sacó MarketWatch dice que el 50% de freelancers, del mercado laboral de Estados Unidos van a ser freelancers para el año 2027. Eso significa que los empleos de jornada completa van en retroceso. Hay que ser consciente de esto. Muchas personas, y yo lo entiendo, se esfuerzan o se enfocan demasiado en los empleos más convencionales y más estables, lo que llaman estables, lo cual es bastante paradójico porque para mí ha sido más estable ser freelance, he tenido ingresos más estables como independiente que trabajando en empleo. De hecho, yo también fui despedido hace 20 años, así que estabilidad es una palabra bastante relativa. Pero eso es bueno saberlo. Los empleos de jornada completa van en retirada. Por ende, también es bueno adaptarse y anticipar ese escenario, ir familiarizándose con lo que es ser freelance. Empieza también una fuerte tendencia hacia el nomadismo digital y las profesiones liberales, que son las que no requerimos grandes, por ejemplo, no tenemos que estar en un lugar físico trabajando, en una oficina, podemos hacerlo desde la playa, nosotros no estamos confinados, por ejemplo, por limitaciones técnicas, como ocurre, por ejemplo, con los ingenieros y los médicos, o incluso los abogados, no sé si ustedes saben eso, pero un abogado si quiere ejercer en otro país, prácticamente tiene que convalidar la carrera de nuevo. En cambio, las profesiones liberales, como son la mayoría de las creativas, podemos trabajar afuera perfectamente. Incluso hay una serie de países que ofrecen una visa especial para freelancers. Por ejemplo, el caso de Alemania. Es bueno tenerlo en cuenta también, porque algunos dicen que son el futuro de las profesiones, las liberales. El nomadismo digital es un poco lo que les comentaba también, que es que básicamente tú no necesitas estar en un lugar físico para trabajar, como hay empresas que requieren, por equipamiento, por el equipo humano, necesitan estar en una oficina. Eso para nosotros es una cosa prácticamente ajena. Y yo soy testimonio de eso porque llevo ya 20 años trabajando desde mi departamento. También se abren nuevos sectores. Parte de lo que estaba diciendo mi tocayo en su charla anterior, que por lo demás muy interesante la estaba siguiendo, es que también ahora aparecen una serie de campos que no existían cuando yo me recuerdo, egresé a la universidad. Nuestro campo se limitaba en esos tiempos, era muy estrecho, eran una productora audiovisual, era si acaso una editorial, una agencia de publicidad, y ese tipo de campo hoy en día viene en bajada, todos lo sabemos. En cambio ahora hay industrias que son, por ejemplo, el videojuego, genera más ingresos a nivel global que las industrias de entretenimiento, por ejemplo, el cine, los que hacen todas estas películas de superhéroes y todo eso,
videojuegos genera mucho más que eso. O sea, imagínense el caudal de oportunidades que hay. Las aplicaciones también, los que hacen aplicaciones para teléfonos son también una cantera de oportunidades laborales para los que somos de la industria creativa. La animación también, ya lo sabemos porque hemos visto todo esto, lo que son Pixar, este tipo de industrias de animación que también mueven una cantidad de millones nada despreciable. Y tecnología, todo lo que estamos viendo ahora también, que es, por eso puse esta llave, está vinculado con la inteligencia artificial, que nos guste o no, es parte de lo que va a ser nuestro paisaje futuro. Yo tengo una objeción ética con la inteligencia artificial que me podría extender en otra charla, pero lo que sí reconozco es que en eso también la tecnología solo avanza hacia adelante. Entonces, oponerse a eso puede ser incluso un poquito cándido. Lo que yo creo más bien es que digamos, me enlazo con las personas que dicen que la inteligencia artificial no va a reemplazar el trabajo humano, pero sí una persona que sabe manejarla va a reemplazar a la que no. Entonces, es bueno también, como decía antes, familiarizarse con estas ideas. Y algo que es súper importante, que lo dejé también para el final, porque es como el plato de fondo de esta presentación también, es que está cambiando la economía, el modelo de cómo se generan ahora también oportunidades laborales, tanto para personas asalariadas o freelancers. En la época comienzo del siglo XX o fines del siglo XIX, se hablaba de la economía industrial, que era la manufactura, la mano de obra, la industria pesada, los que hacían construcción, qué sé yo. Eso dio paso hacia fines del siglo XX a la del conocimiento, que eran los especialistas. Como yo también lo hice, muchas personas nos metíamos en los posgrados, los diplomados, queríamos ser el mejor de nuestra área. Y eso te garantizaba, por cierto, más empleabilidad. Sin embargo, hoy en día dicen, estamos empezando a vivir ya la época del generalista, como se llama aquí la economía adaptive o adaptativa. Son personas que pueden ponerse varios sombreros, pueden tomar un poco de varias áreas. Y eso es algo que también lo hemos visto en críticas que pueden dar otro, o sea, Paulo para cierta discusión, pero hay personas que dicen, a mí no me gusta esa idea de que estén pidiendo para un mismo cargo, o sea, una persona tiene que hacer 5 cargos en uno. La verdad es que el mundo tiende hacia allá, así que también es bueno estar consciente de eso. Los generalistas hoy en día se sabe que van a tomar un poco el relevo y van a ser la forma de trabajo del futuro. El mercado internacional. Aquí ingreso también a lo que ya es un poco por qué me interesa esta charla conducirla hacia allá, más que hacia el freelanceo local o chileno. 87% de la población del mundo vive en el hemisferio norte. El hemisferio norte, como sabemos, desde el Ecuador hacia arriba, donde están las economías poderosas, que es un mercado mucho más grande y mucho más poderoso económicamente que Chile. Para que se hagan una idea, es una comparación que me gusta mucho también citar. Si todo el dinero del mundo fueran 10.000 pesos, Chile maneja 1 peso. Eso nos da un poco una idea del tamaño de nuestro mercado, que es bastante discreto. Entonces, es bueno también, porque yo siempre trato de decir, cuando normalmente me dan chance en redes sociales, apunten hacia allá, hacia esos mercados, no te quedes en Chile o en Latinoamérica. 40% millonarios del mundo habitan en Estados Unidos. Eso también involucra a personas no solamente norteamericanos, sino también de otros países. Como sabemos también, la mayoría de los grandes millonarios de Estados Unidos son de origen indio, de la India. Entonces eso también te dice, son personas que tienen mucho poder adquisitivo, o sea, están dispuestas a pagar por cosas que aquí podrían ser incluso, como me solía pasar mucho en mis años más jóvenes con agencias, de que te vivían lloriqueando por un presupuesto, para ellos es una cosa que es absolutamente accesible, y yo lo he comprobado. La clase alta en Chile, aquí me equivoqué solo con esa flechita que debería apuntar hacia el otro lado, pero un informe que salió hace poco también, un estudio que se hizo en Chile sobre ingresos, cómo están estratificadas las clases, desde $5.000, que son un poco aproximadamente como 4.000, o sea, 4.700.000 mensual. Eso se habla ya de clase alta en Chile, hacia arriba. Y para que se hagan una idea, $5.000 es lo que cuesta un departamento unipersonal en Manhattan, en Nueva York. O sea, nuestro canon de lo que es una clase alta es bastante modesto también. ¿Qué quiero decir? Que afuera hay más poder, hay más dinero, y eso también es uno de los motivos por el cual es importante proyectar tu carrera hacia allá. Chile tiene cerca de 20 millones de habitantes y eso equivale solamente a 1 o 2 grandes ciudades del mundo. O sea, imagínense, nuestro mercado es pequeñísimo, es muy pequeño y muy mezquino también. Tokio, Ciudad de México, Sao Paulo, la población fija y población flotante superan fácilmente a la población de Chile. Aquí empezamos a hablar ya de lo que es propiamente ser freelance, en qué nos diferenciamos con otros formatos laborales. Y por eso aquí pongo el título, que son nuevos formatos laborales, porque antes, en la época cuando yo conversaba con mi viejo, me conversaba también que la gente, solamente la única oportunidad que tú tenías para trabajar era un asalariado, postular a una empresa y normalmente a la empresa que tú entrabas te jubilabas ahí mismo.
Hoy en día eso se ha cambiado, una persona puede encontrar a lo largo de su carrera entre 3 a 5 lugares distintos de trabajo, conoce, lo que antes era con suerte 2. Hoy en día algo sumamente variable. Pero además nos encontramos con estos nuevos formatos. Por ejemplo, el empresario emprendedor, que ustedes lo habrán visto también, los que crean estas startups, son mucho más jóvenes que lo que pasaba hace ya varios años. Los empresarios son personas que ellos no hacen el trabajo, sino que administran el trabajo de otros. Como decía muy bien Seth Godin, me gustaba mucho esa analogía. El empresario es una persona que gana dinero cuando descansa, porque, como digo, maneja a otros, no está haciendo él el trabajo. Pero nos suelen poner en el mismo saco, como independientes, se dice, a freelanceros y empresarios. La verdad que lo único que tenemos en común es que no tenemos un jefe encima, pero somos bastante diferentes, y lo iremos viendo aquí. Está el teletrabajador, que es un asalariado, pero que no trabaja físicamente en un lugar, sino que puede trabajar también desde su casa, desde la playa, no está confinado a eso. Sin embargo, él está sometido al régimen laboral de una empresa. Entonces, no es tampoco un independiente propiamente dicho. Enseguida tenemos los freelance, que es lo que yo hago, y que hay dos modalidades o dos grandes ramas. El solopreneur, que es una persona que la mayor parte de su trabajo es como independiente, que sería mi caso, o que manejamos también un negocio. Yo no hago hoy en día como la mayoría de los freelance que tienen su portafolio y buscan clientes. A mí me llegan más clientes de lo que busco. Entonces, califico un poco en esa parte de esta llave. Y el otro es el side gigger, que es la persona que además tiene un empleo, por ejemplo, fijo, es su empleo de jornada completa, pero en su tiempo libre o en paralelo desarrolla proyectos independientes como freelance. Y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta porque a veces hay personas que están empezando y dicen, quiero freelancear, quiero llevar mi carrera a ser independiente, pero en este momento no tengo el reconocimiento, estoy empezando. No me da todavía, en buen chileno, para tener ingresos suficientes para poder costear mi vida solamente siendo freelance. ¿Qué puedo hacer? Sé side gigger, es lo que siempre les doy este consejo. Consíguete un trabajo por modesto que sea y en paralelo empiezas a hacer tu carrera. Yo hice eso, yo fui asalariado y nunca abandoné mis proyectos individuales como freelance y eso me permitió también que cuando me despidieron, como esto fue hace ya 20 años, esto que fue en principio mi bote salvavidas se convirtió finalmente en mi buque insignia. Yo soy un tributario de lo que fue seguir trabajando como freelance en paralelo a mi trabajo. Y hoy en día todos lo conocen, ya esto no hace falta profundizar, los creadores de contenido. Son personas que a través de las redes sociales han creado ya su propia marca personal, su propia generación de ingresos a través de videos que venden, a través de redes sociales, desde Instagram hasta OnlyFans. Eso ya lo conocemos, pero es una cosa que además, por mucho que moleste, de pronto son personas que están ganando mucho más que incluso que gerentes. Entonces, esto quiero decir, estos formatos laborales ya han rebasado la idea convencional que teníamos de que trabajo es solamente un formato, que es voy con un contrato, una oficina de 9 a 6, eso ya es parte del pasado. El perfil freelance, ¿por qué es importante esto mencionarlo? Porque muchas personas dicen, si es que me despiden de mi trabajo, voy a ser freelance al tiro. Es como que fuera una admisión automática y no es tan así. Yo siempre digo, en teoría, cualquiera puede ser freelance. Sí, es verdad y yo lo recomiendo. Pero también este perfil requiere ciertas cualidades que no todos tienen y lo que siempre aconsejo es mejor sincerarse con uno mismo. Si no te gusta alguna de estas cosas, si no va contigo, mejor no traicionarte, no estar sufriendo en vano, mejor de pronto tomar un trabajo y en paralelo empezar a ver qué tal te funciona esto. Características es una alta habilidad técnica. Esto decía también Seth Godin, un experto en marketing norteamericano, que este es el mejor momento para ser freelance si es que tus habilidades están por sobre la media. Y eso hay indicadores objetivos, como en mi caso yo les comentaba al comienzo, cuando te llega una tremenda cantidad de seguidores, una tremenda cantidad de likes, te buscan más de lo que tú buscas. Cuando tienes de repente muy buenos ingresos, entonces eso está hablando de que tienes una habilidad técnica por sobre la media. Proactividad. Aquí no sirve para un freelance dejar solamente tu portafolio descansando y bueno, esperar a que entre un mail o que suene el teléfono. Eso, si esa es tu actitud, mejor que no sea freelance. Aquí hay que estar siempre yendo a buscar, salir a buscar, comunicar, mostrar, incluso videos de uno mismo, porque hay personas que pueden ser pudorosas y dicen, no me gusta salir en cámara. Yo te digo, esas cosas son también vehículos para aterrizar proyectos o marcas que te quieren conocer y decir, oye, me gusta cómo tú hablas, quiero que presente esto. Listo. Autogestión, la capacidad de manejar tu propio negocio. Vamos a ver en la siguiente lámina en qué consiste específicamente eso. Autodisciplina. Yo no soy la persona más disciplinada del mundo, así que a nadie le va a dar aquí lecciones morales. Pero ¿qué significa? Que es que tú sabes, no necesitas un jefe que te está diciendo qué es lo que tiene que hacer. Y eso está relacionado con automotivación también. Las personas como los que somos freelance,
no necesitamos tanto un horario, no necesitamos instrucciones, no esperamos a que nos digan qué hago con esto, es básicamente yo me despierto y digo, hoy hago esto, 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 y se tiene que hacer. Una de mis características también en mis redes sociales es que yo publico 3 veces a la semana, aunque se caiga el mundo. Me ha pasado literal, pasando por todo, publico 3 veces por semana. Entonces, eso es parte de lo que se llama automotivación. Capacidad de trabajar solo, no todos lo aguantan. Eso es cierto, incluso a mí de pronto me pasa, de pronto uno necesita socializar también, pero básicamente nos gusta trabajar solo y hay personas que eso les genera mucho estrés. Entonces, si no te gusta, es bueno saberlo de entrada. Y capacidad de negociación, porque cuando uno está partiendo, sobre todo los que somos del área más artística, somos un poco celosos con nuestra forma de ver el mundo y cómo queremos negociar, o qué tal cliente, no, yo no acepto tal o cual condición. La verdad, a medida que tú te vas haciendo viejo en esto como freelance, uno aprende a negociar, que no es lo mismo que transar, no es claudicar, sino que saber manejar las cosas, la cancha o el tablero, para que te favorezca, para que las dos partes salgan beneficiadas. Como un aforismo que me gusta mucho, o analogía, es la que dice, tú para poder negociar tienes que concentrarte más en intereses que en posiciones. No ponerte desde una trinchera, el cliente no es un villano que quiere explotarte, es una persona que como tú igual quiere beneficiarse y obtener la máxima ganancia entregando lo mínimo. Tú igual, tú quieres trabajar lo menos posible y ganar lo más posible. Entonces, donde se encuentran entre medio, esa capacidad de negociación es súper importante para hacer freelance. Y lo que valoramos, que como digo también aquí, lo cito al final porque es el plato de fondo, libertad y flexibilidad. A nosotros no nos gusta que nos pongan horarios, no funcionamos con una jornada convencional. Yo odio trabajar como me pasó en la oficina, de 9 a 6, en que te imponen una hora en que tienes que ser productivo o creativo. Yo la verdad funciono de noche. Casi todo mi trabajo, la mejor parte de mi trabajo fue hecha de madrugada. Y eso es lo que yo necesito. Si tú me pones en una oficina y me contratas y tengo que entregarte algo a las 4 de la tarde y tengo que estar ahí clavado en una silla, me matas la creatividad. No funciona así. Y lo otro que nos pasa a los freelanceros es que valoramos el oficio, porque eso realmente no le pasa a un empresario. Los empresarios normalmente son personas que les gusta administrar el trabajo de otros, entonces ellos no disfrutan tanto estar metidos en el computador y haciendo el trabajo propiamente dicho. En cambio, los freelanceros sí nos gusta que esté nuestro sello en eso. Aquí voy un poco a lo que es el ejercicio profesional y lo que les decía antes que es importante tener claro, porque cuando uno normalmente es un artista y nos encanta estar pegado aquí dibujando, es la parte que más disfrutamos, yo también, por viejo que sea, pero nos encanta esa parte que es la productiva. Sin embargo, lamento decir a los que no les gusta la parte de negociación, de que para tú poder hacer este formato laboral que es individual, gestionando tu propio negocio, necesariamente vas a tener que vértelas con este triangulito que hice ya hace varios años. La primera parte que es de propiedad intelectual, vas a tener que saber sobre derechos de autor, porque es lo que vas a negociar después. Es sumamente importante, por lo demás, ponerle precio a tus derechos. Propiedad industrial, en el caso de quienes hacen diseño. Los diseñadores, por ejemplo, de envases y embalajes o de mobiliario, no ven derecho de autor, sino que ellos ven todo lo que es diseño industrial. El art licensing, también lo abordo un poco más adelante, pero que tiene que ver con la negociación de licencias, porque es un trabajo que ya está hecho y alguien te lo pide, una marca. Me gustó tal dibujo que hiciste. Un caso concreto que me pasó hace poco. Una banda mexicana me pidió un dibujo para hacer un nuevo disco fuera su cubierta. Ya estaba hecho ese dibujo y yo básicamente negocié una licencia de uso con ellos, reteniendo todos los derechos. Como digo, derechos patrimoniales y morales, porque lo que negociamos nosotros son los patrimoniales. Es difícil extenderse en esto, pero es sumamente importante tenerlo claro porque esos derechos, esa parte de los derechos tiene precio. En cambio, los morales tú nunca te puedes desprender de ellos. Y las formas de pago también, hay que saber conocerlas, porque algunas son los royalties, como pasa en el caso de las editoriales, o el pago a forfait, que pasa mucho en el ámbito de las agencias. Es un solo pago y tú tienes que calcular cuánto se va a proyectar tu trabajo, cuánto puede vender la agencia con eso y ponerle un precio. La parte de gestión, que tienes que negociar con clientes, ver los contratos, en el caso por obra, como es lo que pasa con agencia, o editorial, el contrato de edición, como se llama para la ley chilena, tienes que verlo también, tiene sus propias condiciones. El branding personal, porque tienes que también saber cómo vas a proyectar tu marca. Me gustó mucho un consejo que daba el dueño de la chocolatería, la FED, que decía, la marca es todo, no es solamente el producto, es cómo tú te comunicas, qué cosas estás diciendo, cómo piensas, cómo te expresas en redes sociales, cómo te reconoce la gente, con qué te asocia. Eso es sumamente crucial para un independiente. Si tú no tienes marca personal, pasas a ser parte del montón que la gente no diferencia. A mí se refiere a mí hecho como perfecto. Casi nadie me dice Marcelo. Con eso lo digo todo. Ya está una marca implantada. Marketing, tenemos que saber tanto como
cualquier otro punto de la gestión es saber vender nuestra labor, nuestro trabajo. Muy pocos lo saben. Por eso también recurren mucho a estos fondos de cultura, porque básicamente no saben venderse. Y eso es determinante para tu carrera. Saber presupuestar también, ponerle precio a tu labor. Otra área que le genera muchos dolores de cabeza a los creativos. Y la autogestión del negocio, que es lo que decía antes, que es que tú tienes que manejar todo esto. Te guste o no, vas a tener que ir a hablar con los clientes, vas a tener que producir la obra y vas a tener que pagar tus impuestos también, que es la siguiente pata de esta mesa o este triángulo, que es la tributación. Yo tuve que, todo lo que ven en estos triángulos, tuve que aprenderlo dando palos de ciego. Pero eso me hizo súper firme ahora, que yo tengo una carrera que se sustenta por sí misma. Tuve que aprender también a iniciar actividades en impuesto interno y saber que eso no requiere un título profesional, puede hacerlo a partir de los 18 años. Las cotizaciones previsionales, porque nos gusta o no, nos vamos a enfermar, podemos tener accidentes del trabajo y vamos a envejecer. Entonces, ¿cómo vas a proyectar eso? La boleta de honorarios, que es el instrumento tributario con que nos manejamos los independientes, sea para clientes chilenos o internacionales. Entonces, tenemos que estar familiarizados con esto. ¿Y por qué puse el 13,5%? Porque ese impuesto que nos va sacando el Estado se va aumentando en el tiempo y va a llegar en el 2028 a un 17%. O sea, casi un quinto de lo que tú vas a ganar se va a ir en impuestos. Ojo con eso. La patente profesional o municipal, las personas que trabajan en una agencia, o sea, aunque sea en un departamento y reciben clientes, o sea, tienen un lugar físico, tienen que pagar una patente municipal. Siempre cuento esta anécdota porque le pasó a un amigo. Tenían una productora audiovisual en su departamento y ellos muy contentos empezaron a hacer su trabajo hasta que de pronto suena la puerta y era un inspector municipal. Nos hemos enterado que usted está trabajando acá, que recibe clientes, tan punto o cuento corto, tuvieron que entonces sacar su patente municipal y vérselas con los cobros retroactivos por lo que no habían pagado. Y la factura en el caso de las personas que trabajan ya como empresa, ya no como un individuo, sino que tienen su propia, por ejemplo, una SPA o una empresa unipersonal, tienen que ya empezar a pagar factura. Esto es todo lo que hace el ejercicio profesional de un freelance. También es bueno saber en una parte, en el aspecto legal, lo que nos rodea como freelanceros, es que nosotros somos básicamente autónomos. Esto, en la primera parte, el título de esta lámina, va incluso en los contratos. Cuando tú trabajas incluso para Chile o fuera de Chile, se indica en una cláusula específica que nosotros trabajamos sin dependencia ni subordinación. ¿Qué significa? No tenemos que cumplir horarios, no tenemos que ir a un lugar físico, porque a veces ocurre mucho esto que te dice una agencia, necesitamos un freelance presencial que venga para acá, ojo con eso, es peligroso, y tampoco tenemos supervisión directa. O sea, nosotros recibimos de pronto un mail en que el cliente te pide, quiero ver un avance, pero eso no está condicionado como ocurre una jefatura en una oficina, en donde está literalmente el jefe detrás tuyo. Puedes tener varios jefes y significa también ganar más trabajando menos, que es lo que a mí me pasó y fue como el gran descubrimiento mientras trabajaba en oficina. Yo ganaba en ese tiempo, hace unos 20 años, unas 500 lucas mensuales, me acuerdo, y de repente empecé a trabajar en paralelo como freelance y me da cuenta que, oh, estoy ganando en 2 a 3 días lo mismo que tengo que estar ganando en una empresa sentado 30 días, clavado en una oficina 9 a 6. Estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo dinero. Y eso fue como un tremendo descubrimiento también. Entonces, cuando ya empecé a afianzar mi cartera de clientes, me di cuenta que para mí ya no me servía, era una pérdida de tiempo estar en una oficina. Y bueno, ¿qué sucede? Que esa es la parte luminosa, pero tiene también lo que se llama precariedad de situación. La destaco acá porque es bueno también saberlo. No engañar, no engañarse y no decir que todo lo que hacemos es color de rosas. También el freelanceo tiene esta parte que es un poco no tan bonita, de que la precariedad de situación se refiere a que tú no tienes un ingreso estable, como una persona que recibe cada mes la misma cifra y tiene garantizado su cheque, en tanto no lo despiden. En cambio, nosotros podemos hacer, por ejemplo, un proyecto súper bueno, pero los siguientes 2 o 3 meses no tener nada. Eso a mí me pasó mucho cuando estaba empezando también. Y al revés, ¿qué ocurre? Que uno también aprende también a administrar sus ingresos, porque yo de pronto cerraba proyectos que eran buenísimos y me dejaban todo el cubierto ya los ingresos de todo un semestre. Entonces eso también uno aprende a negociarlo para saber que, bueno, si es que voy a estar aquí con la posibilidad de que al estar de cabeza en este proyecto, puede que no abroche ningún otro proyecto de aquí a 2 o 3 meses, tengo que cobrar lo suficiente para poder compensar eso, ¿te fijas? Como costo de oportunidad. Y que nosotros negociamos con lo que se llama un contrato de prestación de servicios profesionales o el Professional Service Agreement o PSA, que es lo mismo que básicamente uno negocia con clientes extranjeros, pero eso es súper importante saberlo también porque nosotros no manejamos un contrato de trabajo, no nos ceñimos
a la ley laboral, lo que es el código del trabajo y la inspección del trabajo. Pasa mucho que realmente dicen, cuando a alguien no le han pagado, le sugieren otros con buena intención, pero anda reclamada la dirección del trabajo, y la dirección del trabajo no tiene nada que ver con independientes. Nosotros nos regimos por el Código Civil y tenemos que litigar en tribunales civiles, si es que nos deben un pago o tenemos alguna infracción, por ejemplo, a derechos intelectuales. Entonces, esto es bueno saberlo también. Cuando de repente una agencia quiere contratar a un freelance, tiene que también ser claro en eso. Me pasó hace poco haber visto una oferta de trabajo en donde le decían a alguien, necesitamos un freelance que venga solamente por 10 días en una agencia. Pero yo le decía, ojo, porque en 10 días pueden pasar muchas cosas. Puedes tener un pleito con esa persona que te va a llevar a la inspección del trabajo y va a decir, a mí no me contrataron, soy un freelance que me tienen boleteando pero yendo a una empresa. Eso es irregular. Entonces la empresa la pueden hacer con eso para ir en términos legales. Y también esa persona puede tener un accidente. Entonces, ¿quién lo cubre? Ahí entonces, en el caso cuando existe, como digo al comienzo, dependencia y subordinación, lo que corresponde es hacer contratos por lo que se llama por obra o contrato por obra faena o contrato a plazo fijo, no un contrato de servicios profesionales. Ojo con eso. El mercado internacional, ¿cómo ingresar? Es una de las cosas que me preguntan mucho y yo lo entiendo también. Yo también cuando partí con esto no tenía ni idea. ¿Cómo llega un cliente gringo? ¿Cómo llega un cliente europeo? ¿Cómo me van a reconocer? Yo soy nadie acá, estoy además en el culo del mundo, acá en Chile. ¿Cómo llegan? Esto es como un resumen que seguramente quienes me conocen o me sigan en mis redes sociales, tengo un canal YouTube donde voy a empezar a hablar más, a desarrollar más en profundidad estos temas. Pero estas son las 4 claves con que yo me di a conocer y que son perfectamente replicables por cualquiera. Primero, que basta tener un computador e internet. Esto, amigos, es un tremendo privilegio de nuestra generación. Si ustedes preguntan antes a los que eran los capos del área creativa, diseñadores e ilustradores, tenían que, para llegar a clientes extranjeros, necesariamente publicar un libro, alguna campaña si es que era reconocida en la región, con suerte si es que era invitado por algún editor europeo o norteamericano. Hoy en día tenemos un computador e internet y tenemos de inmediato abierta una puerta hacia el mundo, que en mi caso ha sido pero sumamente clave en mi carrera. Aprender inglés. Nunca me voy a cansar de decir esto. Yo les cuento que los clientes que tengo hoy en día no son ni mucho menos restringidos a países que hablan inglés, como Estados Unidos e Inglaterra. Me ha tocado negociar con clientes de China, clientes de Polonia, Rusia, negociar licencias con clientes de Rusia. Me ha tocado hablar con muchos clientes europeos que no hablamos ni español ni su propio idioma. Entonces, ¿qué hacemos? Inglés. Una anécdota que cuento porque en un momento me dio mucha vergüenza, pero ahora ya creo que es parte también del aprendizaje y les puede pasar a ustedes. Una vez recuerdo que un cliente de una gran minera norteamericana quería hablar conmigo para un proyecto. Y yo en ese momento, hasta el día de hoy en todo caso lo sostengo, odio hablar por teléfono. Entonces lo traté de derivar hacia otro medio. Y el cliente se le dio como desconfianza. Entonces, ¿qué aprendí también? Que es bueno, aunque uno en ese caso no domine también el inglés, poder decir, quiero hablar contigo, atreverse eso. Mira, tal vez no lo hable muy bien, pero el hecho de darte a conocer, abrirse a esas oportunidades. Yo aprendí inglés, para quien no lo sepa, nunca hice un curso de inglés propiamente dicho. Tuve el rudimento que me dio mi colegio, que era muy básico, pero la mayoría empecé a ver películas sin subtítulos, empecé a escuchar canciones y traducirlas, empecé a entrenarme por mis propios medios. De hecho, trato de ver mucho contenido en Internet que sea en inglés. Y eso me empezó a hacer desarrollar este músculo. Y además, quienes no cuentan hoy en día con eso, tienen herramientas de inteligencia artificial, ChatGPT, tienen traductores online, entonces prácticamente no hay excusa. Pero es sumamente importante aprender inglés. Tener presencia en redes sociales. Si en este momento tú te dejas solamente estar con un portafolio, lo más probable es que nadie te reconozca. ¿Quién? La verdad, dime. ¿Quién va a llegar habiendo este tremendo pool de creativos a nivel mundial, que es una masa gigantesca? ¿Quién va a llegar a un ilustrador, por bueno que sea, chileno, del fin del mundo, que solamente tiene un portafolio? Ese modelo ya prácticamente está obsoleto. Más bien sirve tener presencia en redes sociales la mayor cantidad posible, un abanico amplio. No solamente restringirte a las típicas que asociamos con creativo, que son Behance, Instagram. Yo incluso cuento esta anécdota. Una vez me hice una cuenta de Tinder y puse específicamente que era ilustrador. Hice match con una editora de libros infantiles. Así que con eso les cuento también que no hay red por la cual no puedes conseguir un proyecto. Y presencia también en marketplaces profesionales. ¿A qué me refiero con eso? A veces algunos dicen, con todo lo que hice, toda mi presencia en redes sociales, mi negocio no marcha, no anda. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Cómo lo puedo empezar a acelerar? Y ahí es súper importante que existen también estos marketplaces que ofrecen directamente proyectos. Necesito un ilustrador para tal proyecto y tengo tal presupuesto. Lo asignan, tú postulas eso, algunos son pagados,
tienes que inscribirte, pero uno va ganando reputación, estrellitas, por decir así, en la medida que responde a los clientes. Mi hermano, por ejemplo, que es ingeniero, partió en uno de estos marketplaces también y de pronto eso terminó haciendo un contrato puntual con una empresa. Entonces, una cosa conduce a la otra. Conseguir clientes e ingresos hoy, que es sumamente importante diversificar la cartera de ingresos, no solamente quedarte con una fuente, porque hoy en día eso es riesgoso y además ingenuo. ¿Cómo se pueden conseguir clientes? A través de una red de contactos. No cerrarte a esto. Siempre cuento la anécdota que yo una vez yendo a un cumpleaños, que yo no soy ni mucho menos la persona más socialita del mundo, pero en un cumpleaños conocí porque le hice un dibujo a la festejada, al día siguiente me llamó una directora de arte. No cerrarte a esto. La actitud huraña en esto, en el mundo creativo, es súper contraproducente. Si no me equivoco, le escuché antes en su charla a Marcelo que decía eso, la importancia también de uno aprender a trabajar con otros. Sumamente importante. Una cosa lleva a la otra. Tener comunidad también en redes sociales, que eso requiere un poco más de tiempo. Me ha pasado mucho ver personas que, por ejemplo, se hacen un Patreon y dicen, con esto voy a generar entonces, voy a tener mecenas, pero no suena nada, no entre ninguna persona, no tienen seguidores, porque no han creado primero una comunidad. En una red social es necesario esto, y eso se crea, esa lealtad se crea teniendo un discurso. Quienes me sigan ya lo conocen en Instagram, pero Efecto tiene una forma de pensar, no solamente el dibujo, no solo la técnica, es la manera como yo transmito mi forma de ver el mundo, que lo que más me sorprendió es que eso hacía eco con otras personas. Entonces, existen personas que piensan como tú. Los marketplaces internacionales, ya los comenté, que son como esta especie de grandes portales o mercados donde tú encuentras proyectos que son, o sea, un ofrecimiento concreto. Un cliente necesita un ilustrador para tal juego, qué sé yo, tal cosa, y ofrezco esto. Aunque partas primero con un poco presupuesto más bien modesto, con eso vas haciendo reputación y vas creciendo y puedes hacer también que vayas subiendo tus tarifas. LinkedIn, no lo expresen también. Yo he tenido clientes por esa misma red social, donde yo, además de mis dibujos, transmito mi manera de pensar. He creado muchos amistades, seguidores, incluso oportunidades profesionales a través de esa red. Los fan pages también, que existen en Facebook. Eso también lo reconozco, aunque yo no uso tanto esa red social, pero sí es importante porque saber que en esos también están publicando clientes. Dicen de pronto cómo llega un diseñador, cómo llega un ilustrador y publican ahí sus ofertas. Los cursos online, también eso es, si tú sabes algo, sabes manejar alguna técnica, si algo en que tú te destaques, los cursos online son hoy en día muy demandados y tienen además la ventaja que son un ingreso pasivo, los vamos a ver más adelante. Los webinars también, tú puedes no solamente entregar producto en términos de lo que sabes hacer, como técnicamente, una ilustración, una fotografía, un video, sino también, por ejemplo, una asesoría. Alguien que te quiere preguntar cómo empiezo en tu carrera, lo mismo que estoy haciendo yo, eso también se puede cobrar. Hay plataformas que son específicamente para vender eso. Las agentes o agencias, a mí me contactaron, eso también me sucedió en un momento, me contactó una agencia australiana y una norteamericana, pero yo rechacé eso por una cuestión más, esto ya criterio personal, alguien que está empezando le puede servir, pero yo ya tengo consolidada mi carrera hacia donde la quiero llevar y no me gusta perder control sobre mi producción, en eso soy bastante celoso. Entonces, a quienes tomen esto siempre les doy el consejo, ojalá que lo que tú negocies con un agente que te puede dar más oportunidades, verdad, ellos te consiguen proyectos y te consiguen clientes, pero que nunca esa negociación les dé a ellos más del 30%, porque pierdes poder y además estás prácticamente trabajando para ellos. Entonces, ojo. Proyectos también específicos que pueden ser, por ejemplo, para el sector público. No solamente pueden ser para el sector privado, empresarial, agencias, productoras, sino también postulando estos que realmente uno puede apoyar en iniciativas, por ejemplo, en la pandemia. Cuando se dio mucho que decían cómo compartimos información que puede ser de utilidad pública, ahí ofrecerse. Yo puedo hacer esto. El caso es, como digo acá, el ejemplo de salud, puede ser para el Ministerio de Educación también. Y concursos, que yo no soy muy amigo, pero sí también reconozco que para personas que están empezando puede ser su forma de darse a conocer. De hecho, grandes literatos y grandes artistas también en algún momento pasaron por eso. Para no extenderme demasiado ya, ¿cómo conseguir financiamiento? Que es otra cosa que también se preguntan muchos. ¿Cómo puedo, si por ejemplo tengo una idea, tengo un proyecto, pero en el fondo todavía me falta el capital para activarlo esto? ¿Cómo lo puedo hacer si todavía estoy empezando, no tengo muchos clientes? Eso también existe hoy en día alternativas, que también serían la envidia de generaciones anteriores. La primera es los fondos de cultura. Yo eso creo que puede ser bueno para una persona que está empezando, pero también tengo mi postura un poco crítica, porque a veces siento que se ha creado como mucha dependencia en nuestro sector respecto a eso. A que de pronto hay proyectos que no son viables, que si no tienen ese fondo, no se lo ganan, se vienen abajo. Entonces, eso creo que también no me gusta mucho y soy bastante crítico con que la calidad de un producto
o de un proyecto esté condicionada por si el jurado es afín a eso o no. A mí también fui en algún momento víctima de eso. Personas que tenían más afinidad con la ilustración editorial no pescaban mucho, rechazaban proyectos que los que éramos más cercanos a publicidad o hacia videojuegos u otros sectores. Entonces, esa es un poco mi crítica con el sector de fondos de cultura. Creo que es una rama, pero no puede ni debería ser la principal. Las redes sociales y las campañas, eso también se hace mucho, porque lo he visto de personas que dicen, oye, necesito entonces para activar un proyecto o algo que puede aportarle a toda la comunidad o que puede ser de utilidad pública, pero necesito que alguien me apoye con esto. Y ahí entonces tus mismos seguidores te pueden, en ese sentido, dar ese financiamiento, a cambio de tal vez reconocimiento futuro. Después el crowdfunding, eso por si algunos no lo conocen todavía, es que se llama como micromecenazgo, es que personas que pueden no ser de tu círculo te financian con algo que a cambio de que tú les des, por ejemplo, un premio, una participación, un estímulo. Por ejemplo, una ex compañera de la universidad quería hacer una aplicación para contar un cuento a través de visuales. Ella era ilustradora también. Y lo que hizo es, a través de la plataforma, si no me equivoco, fue Ideame, recaudó a través de eso cerca de 10 millones de pesos para poder lanzar esa aplicación. Le fue muy bien con la recaudación, pero eso es un método también muy bueno para obtener capital sin tener que, lo que pasaba antes, en los años 80, 90, que tenías que ir al banco a pedir un préstamo, a pedir capital. Eso hoy en día cambiaba porque se puede acceder directamente a tus seguidores y también es un tremendo instrumento. Y si se fijan acá, yo cité solo algunas de las plataformas más populares. Patreon, que es, como digo, una de las que requiere que tú tengas primero una comunidad más fiel, más leal, que ya conozca lo que tú haces, pero también está Ideame, Kickstarter, que son como las que no requieren necesariamente una comunidad, tú puedes abrirla a cualquiera y le haces promoción por redes sociales. Coffee también, que he visto que personas que incluso han financiado tratamientos de salud, qué sé yo, un artista que me pasó a ver un amigo que era del mundo del sector del cómic, que tuvo un problema de salud y gracias a esa plataforma pudo conseguir con unas pequeñas donaciones pagar los gastos que le implicó su cirugía, o Indiegogo, que es otra también reconocida por lo mismo. Modelos de ingresos, si quiero ver si aquí, bueno, ya estamos cerrando para, por los tiempos, no extenderme mucho. Esto es súper importante también tenerlo claro porque es cómo nosotros podemos generar ingresos los que somos independientes. Normalmente nosotros se nos asocia, y de hecho lo dicen también expertos, un freelancer es una persona que gana dinero cuando trabaja, cuando estamos de cabeza en el escritorio, frente a nuestra tableta de dibujo, qué sé yo. Eso es lo que se llama modelo de ingresos activo, que tienes que, para ganar ese ingreso, realizar una labor, estar pegado a eso, ¿te fijas? O sea, actuar. Entonces, eso tiene también sus variedades. Una que son, por ejemplo, las comisiones, lo que yo hago, que les mostré al principio en mi portafolio, que es trabajar para mis propios seguidores, que me piden retratos a pedido, qué sé yo. Y eso es una forma también de generar ingresos activos, porque tengo que hacer ese dibujo directamente y tengo un plazo. Ellos me dicen, lo necesito para mi matrimonio, para mi aniversario, para el cumpleaños de mi hijo, qué sé yo. Lo otro son los proyectos para empresas, que es cuando te pide, por ejemplo, una marca. Oye, queremos hacer tal campaña, entonces necesitamos un ilustrador que haga tantos dibujos y tenemos tanto. Eso es un ingreso también activo. Tienes que hacerlo necesariamente. Algunos pueden ser por lo demás bastante bien pagados. A mí me pasa, y quien no esté familiarizado con esto también le cuento, que es, por ejemplo, las colaboraciones pagadas, que algunos las han visto también en mi cuenta de Instagram. Te pueden pagar de piso 2.000 euros por hacer un dibujo que va a ser publicado en el feed y en la story, una story. Claro, tienes que hacer eso, pero es muy poco trabajo en relación a lo bueno que vas a ganar, ¿te fijas? Lo otro son los concursos también. Cuando realmente alguien dice, bueno, quiero participar con una obra porque este concurso sí lo amerita, tiene buenas condiciones en términos de derechos intelectuales, no tengo que ceder mucho, y entonces en ese caso sí me conviene y participan, y los que se han ganado premios, yo también me pasó al comienzo de mi carrera, le debo un premio que me gané una vez para el Festival de Viña, mi primer computador lo financié con eso, así que ni modo. Y lo otro que son las clases, hacer clases presenciales, quienes por ejemplo dictan talleres, los workshops, o hacen por ejemplo clases en universidad. Yo también fui profesor en universidades, cuando estaba comenzando también, necesitaba en ese momento también apuntalar mi cimiento de ingresos, e hice clases. Y eso también es un ingreso que tienes que ir a hacer la clase, tienes que asistir a la sala, poner las notas, revisar los trabajos y hacer los exámenes. Pero eso también se complementa con algo que son los ingresos pasivos y que hoy en día los creativos tenemos muchas oportunidades para esto también abrir una rama que es muy rentable y tiene la gran ventaja que, como dice el nombre pasivo, no tienes que estar haciéndolo o se hace una sola vez.
Es un ingreso que entra mientras tú descansas. En teoría, porque igual normalmente uno tiene que responder dudas por redes sociales y controlar eso. No existe la idea de que el dinero te caiga del cielo. Pero, por ejemplo, los cursos online permiten eso. Tú haces un curso, por ejemplo, yo quiero hacer ahora uno pronto en Teachable, que estoy desarrollando para enseñar mi técnica, y que tú básicamente lo controlas y lo grabas una sola vez, y el resto las personas lo reproducen solamente. El dropshipping también, que es algo que yo lo estoy haciendo también para mi tienda online, que estoy dando solamente ahora el anticipo de lo que estoy haciendo, las ramas de negocio que se vienen, porque el dropshipping tú normalmente le entregas ahora a un intermediario, que son empresas que ya tienen toda la plataforma de impresión en estampado de polera, en, qué sé yo, carcasas o incluso cortinas de baño, lo he visto así también. Entonces tú le entregas un diseño y esa persona cuando un cliente te pide, oye, me gustó tal, quiero hacerlo print, tal dibujo tuyo, quiero usarlo para mi carcasa de teléfono. El dibujo ya está hecho, esa persona solamente le encomienda al intermediario y ellos lo imprimen, se lo envían a la persona, sacan tu tajada y el resto es para ti. Entonces es un ingreso también interesante pasivo. Y lo otro es el art licensing, que les comenté al comienzo. Por ejemplo, cuando me han pedido, clientes me pasó, por ejemplo, para una agencia de Rusia, y me pasó también hace poco con un cliente mexicano, en que te piden un dibujo que ya está hecho, ya existente, y ellos quieren sacar, por ejemplo, una línea de productos o quieren hacer la carátula de su disco, y tú entonces le haces una licencia o autorización de uso, pero tú retienes los derechos, o sea, puedes seguir explotando comercialmente esa obra, no pierdes los derechos, que es súper importante retenerlos, por lo mismo, porque les puedes sacar dinero, y esa persona los puede usar, entonces ya está hecho, no tienes que hacerlo, solamente recibes un pago, entonces un interesante ingreso pasivo. Con esto ya voy cerrando, porque ya sé que me van a tirar las orejas por la hora, entiendo que ya estamos prácticamente en la hora. Pero otra pregunta que también me hacen mucho y que anticipo, que la voy a exponer ahora en un video próximamente en mi canal de YouTube. Voy a hacer algo más detallado para explicar a quienes normalmente dicen, ¿qué pasa si tengo un cliente extranjero? Acaba de entrarme un correo y me dice entonces, ¿cómo te envío el pago? Yo normalmente trabajo con un anticipo del 50 al 100%, o sea, no empiezo a trabajar si es que no tengo la mitad del dinero o el total. Esa es mi forma actual de trabajar, pero entiendo que de pronto algunos que están empezando pueden decir, ok, partamos primero con un 30% y el resto con tu entrega. Eso es natural, no te sientas mal por eso. Pero me dice entonces, oye, ¿cómo lo hago para recibir dólares? ¿Tengo que abrirme una cuenta en el banco? ¿Lo paso de manera como tipo contrabando? ¿Me voy a ver en algún lío legal? Y no, la verdad es que hoy en día contamos con una serie de plataformas que han facilitado mucho esto. Por ejemplo, en principio el método más convencional es la famosa wire transfer o transferencia interbancaria. A mí me pasa hasta el día de hoy que me solicitan sobre todo clientes de empresas, agencias internacionales, que ellos toman sus resguardos también y tienen que participarles a sus respectivos clientes. Entonces te piden normalmente, ellos prefieren la opción de la interbancaria. ¿Por qué no me gusta a mí? Por las comisiones de los bancos y porque normalmente en el caso mío tengo que ir físicamente a un banco para negociar. Eso es una verdadera lata. Pero bueno, es parte del juego también y es algo que yo tengo que aceptar que es un método de pago que algunas empresas o algún tipo de clientes es el que más confianza les da. Yo lo evito en general, trato de decirles a todos, mi herramienta enorme es PayPal. La ventaja de PayPal es su universalidad. Es de todas las plataformas la que tiene mayor alcance, más reconocida, entonces es la que yo más manejo y más recomiendo. Aunque también de pronto no tiene las mejores comisiones y por eso entiendo que algunos prefieren buscarse otras, como digo ahí, otros, Pioneer, Skrill, Neteller, qué sé yo. Y que tienen también sus diferentes condiciones. Pero como digo, no tienen la ventaja de PayPal, que es el reconocimiento y el alcance tremendo que tiene. Gumroad también es súper interesante porque algo que no tenía hasta hace poco PayPal, ahora ya lo implementaba, pero Gumroad permite, por ejemplo, si tú vendes productos, puedes poner un botón en tu tienda y eso le permite a una persona no solamente enviarte un pago a través que tiene que ser, por ejemplo, otro intermediario como PayPal, sino te puede pagar directamente con una tarjeta de crédito, que es en otros países, sobre todo en el hemisferio norte, están muy familiarizados con pagar con tarjetas de crédito. Entonces, esa es otra plataforma muy buena en cuanto también a comisiones para recibir pagos. Match, que supe que algunos colegas todavía lo usaban, que era una tarjeta virtual chilena, ustedes la deben conocer también, pero tenía el inconveniente, me comentaba un amigo, que para ciertos montos más o menos relevantes tenías que ir como girando de a poco, ir a un cajero y girar como en incómodas cotas. Entonces, es otra opción. Y también lo que pasa al final lo dejé, que es el e-commerce. ¿Por qué? Porque como les cuento, a mí me ha pasado hasta el día de hoy. De hecho, tuve que registrar una ilustración que está muy solicitada. Curiosamente, una de las que menos fe les tenía, no tiene ni texto, pero se ha hecho súper viral a nivel internacional. Y ya dije, ok, tengo que hacer una tienda online porque esto está siendo muy demandado. ¿Y qué pasa? Que es otra forma también de recibir pagos.
que de pronto aquí tú te pasas del modelo de servicios, que es lo que hacemos como freelance, al modelo de productos. Yo estoy haciendo esa transición ahora. No soy un freelance 100%, digamos, ya me estoy trasladando hacia allá, la generación de productos. Porque de pronto una persona te dice, quiero un print, un dibujo impreso, lo que tú haces, para tenerlo en la sala, en mi habitación, qué sé yo, o quiero comprar una camiseta con tu dibujo, ¿cómo lo hago? Y en ese caso entonces entra ya, tú pasas a ser ya desde un contribuyente segunda categoría, freelancero, a ser de primera una empresa. Necesariamente, como me dijo una amiga contadora, tu propio negocio te va llevando, te va conduciendo hacia lo que tienes que hacer. Y en mi caso, me estoy aproximando hacia allá porque mis seguidores o clientes ya lo están pidiendo. Y ahí existen estas diferentes plataformas, como Shopify, que son las más reconocidas, o Jumpseller, que son los que venden solamente para Chile. Pero estas son como las más populares y las que te permiten ir un poco complementando tus ingresos, tener no solamente servicio a un cliente o si es que sale o no una campaña, sino que lo que van a hacer, por ejemplo, tus proyectos puntuales para agencias editoriales, los vas a complementar con lo que te van a pedir tus seguidores en redes sociales y al mismo tiempo con los que quieren, como digo en este caso, pagar por tu servicio o más bien por un producto, quiero decir, por lo que tú ya ven que tienes en tus redes sociales, eso quiero, lo quiero aplicado en algún producto. Y ahí entonces es lo que existe hasta el día de hoy, que todos conocemos como estas plataformas Shopify, Jumpseller, a través de, por ejemplo, Etsy, de la plataforma que más deben conocer ustedes, que es donde tú ves como una serie de productos y digo, este lo quiero aplicar en una tote bag o en una camiseta, qué sé yo. Entonces, eso es para que tengan un poco una idea del panorama de las posibilidades que abre hoy el mundo freelance y por qué yo insisto tanto en que esto no puede quedar tampoco confinado a que sigamos creyendo en el mundo que conocieron nuestros viejos, que era como solamente yo voy a postular a una empresa y esa es la manera de tener un ingreso estable, entre comillas, porque me ha tocado ver personas que la han despedido después de un mes que llevan una empresa. Entonces yo digo, estabilidad es un concepto bastante discutible, porque yo siendo freelancero he tenido más estabilidad en el tiempo. Durante la pandemia, que muchas personas las despidieron, yo seguía teniendo más que nunca encargos. Entonces, hoy en día pondría más que entre comillas ese concepto. Si buscamos estabilidad, la verdad que depende de quién hable y depende de qué formato laboral estemos conversando. Así que, sin extenderme más, espero no haberlos aturdido porque sé que de pronto tiendo a hablar como muy rápido para tratar de comunicar mucha información, pero que esto haya sido, para muchos va a ser probablemente la catapulta, va a ser el trampolín, van a empezar a considerarlo. No conocía, tal vez dirán, no conocía nada del mundo freelance y me doy cuenta que también es algo bastante viable. Hoy en día, más que nunca, estimadas y estimados, porque como les digo, el trabajo como lo conocemos está cambiando a una velocidad súper rápida. Entonces es bueno anticipar esto, más bien que esperar a que la ola te golpee en la cara cuando no estés todavía, tú no tengas al tanto de lo que está pasando en el mercado laboral. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.